Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin par, y gritemos todos unidos, viva la internacional, removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Bueno, y con este fondo musical de la Internacional de los Trabajadores, ese himno que ya data y que ha circulado en todos los horizontes, damos un saludo muy especial desde la Coalición de Trabajadores de la Cultura a todos los trabajadores en general. Estamos con José Orlando Salgado, ¿sí? Porque justamente José Orlando Salgado y este servidor nos dio hace ya 7 años, José Orlando, por fundar, dar inicio a la Coalición de Trabajadores de la Cultura. Entonces, bienvenido, José Orlando. Vamos a hablar de la condición del trabajador en general y la condición precaria del trabajador, obviamente de la cultura, pero vamos a hablar del trabajador en general. Entonces, bienvenido, José Orlando. ¿Cómo está Bogotá? ¿Cómo está usted en esa cuarentena? Pues Bogotá hoy amaneció con nubosidad. La conexión está un poquito lenta. José Orlando nos dice que amaneció con nubosidad. La madrugada. Eh, Siempre el 1 de mayo aquí en Colombia, pues salimos a reivindicar los derechos de los trabajadores, marchamos. Este año nos tocó de manera virtual manifestarnos. Las condiciones de los trabajadores son precarias en todo sentido. A lo largo de los años hemos visto que estas reivindicaciones no se han cumplido. Digamos que los derechos de los trabajadores no se cumplen. Ese capitalismo patronal pues sigue imperando, pero también vemos una cosa y un fenómeno que si no hay trabajadores, pues esa máquina capitalista no se mueve. Claro. Entonces, pues es difícil. Los trabajadores de la cultura, pues, si los trabajadores normales viven en unas condiciones precarias, los trabajadores de la cultura aún peores. Y esto está haciendo visible algo que ha sido constante, ¿no? No tenemos un mínimo vital de un sueldo, algo fijo. No tenemos salud. Siempre nos han prometido cosas, pero nunca se cumplen. No tenemos el derecho a una pensión porque tampoco se pueden hacer aportes a una pensión. Y con este negocio de la salud, pues si no hacemos aportes a una EPS, pues no tenemos salud tampoco. Entonces Y, es difícil. y sobre lo que usted menciona, José Orlando, sobre ese salario mínimo universal que en otros horizontes existe, usted que conoce Canadá, Francia, usted vivió también varios años aquí en Francia, y usted sabe que esa figura del intermitente del espectáculo acoge esa posibilidad de los trabajadores de la cultura que cuando están cesantes, en sus momentos donde no están produciendo, y eso va desde el utilero, el que carga cables, hasta que el que hace películas, el montajista, es decir, todos están cubiertos con un mínimo vital para que justamente no se muera de hambre. Y yo quiero resaltar lo que usted acaba de decir. Esta pandemia ha destapado algo que no nos cansaremos de decirlo, ha sido un malestar cultural, José Orlando. Y ha demostrado que, bueno, esto no es nuevo. Esta situación de premura económica no es nada nuevo, pero ahora se ha agravado, ¿sí? Y mucha gente pues comienza a decirse, oiga, ¿de qué vive un artista? ¿No? Esa es una realidad muy concreta, José Orlando. Sí, esto hace visible esa gran pregunta de qué vive un artista. A uno le toca ser todero, le toca ser de todo. Profesor, bueno, lo que salga, como muchas veces se dice, ¿no? Y
yo mucho tiempo aquí en el país, desde el año 2004, me tocó vivir de ser profesor de francés, porque en esa época que llegué me habían prometido un posible, digamos, un trabajo con una universidad privada, pero eso no se cumplió. Además, cuando uno está sujeto a la universidad privada, pues ahora tienen la modalidad del contratista Claro, también de la cultura. Entonces, si uno accede a algo de la cultura, pues tiene que hacer los aportes como si fuera un independiente. Tiene sí, que hacer aportes a salud y pensión para que le paguen digamos, lo que se ganó con respecto a, o sea, una beca, sea algún estímulo de la cultura. Entonces aquí, mm, digamos, el poder eh, evade los compromisos con nosotros, los evade, eh, como uno dice coloquialmente, se sale por la tangente es y cierto. crean alguna de esas, digamos, políticas o nombre que le ponen ellos, como la ley naranja, que es la actual, que es una industria cultural que no entendemos, no sabemos, nunca estamos incluidos dentro de esos presupuestos, Sí, o, o cuando se hace un juicio político a alguno de estos personajes, pues, como se dice, evaden las responsabilidades. es cierto. Y en esa evasión de responsabilidades, José Orlando, pues precisamente nos damos cuenta que hay una especie de no toma de conciencia, digamos, significativa de lo que significa, perdón, este juego de palabras, la situación propia de ese trabajador cultural. Usted anotaba algo importante. ¿Sí? ¿De qué vive un artista? Entonces, generalmente el artista para poder desempeñar su trabajo, ¿sí? Se ve abocado a acudir a otro tipo de profesiones que le permiten, pues, ganar la subsistencia mínima, ¿sí? Para poder seguir incluso produciendo obra, ¿no? Entonces, Claro. esto es una situación, digamos, bastante compleja, ¿sí? Porque de todas maneras vemos cómo hay una especie de transformación de la figura del artista. Contémosles también a los que nos están viendo, porque es que esto es un acto pedagógico. Usted también es pedagogo, profesor de artes, ¿no? Como varios de nosotros hemos encontrado en la pedagogía de las artes una especie de sustento, ¿no? Y también para estos artistas en formación y otros que la autonomía del arte generó una especie de independencia del artista cortesano, ¿sí? Aquel que dependía de la corte del rey, ¿no? Un Durero o un Miguel Ángel esclavizado por el Papa Julio II, ¿no? Un Así, Goya. un Goya pintando a esos reyes que eran bien feos, ¿no? Y le tocaba Sí, aguantárselos porque vivía de eso, ¿no? porque era lo que los que le daban el sustento, Felipe el Hermoso, y esa contradicción que era bien feo. Pero Goya lo pintaba pues así, y a toda la corte. Velázquez mismo, ¿cierto? Cierto. Y aquí en Colombia, artistas que se han acercado al poder, que han estado ahí cerca de ese poder, entonces lógicamente pues ellos son los visibles, los que tienen los privilegios, esa cuestión cortesana de acercarse al poder para agradar al poder mismo de Hay, los hay, artistas. hay un caso significativo, Orlando, de la vanguardia colombiana, comienzos de siglo, terminando el Sí. pasado y comenzando el siglo XX, Francisco Antonio Cano, el de, el de esa pintura muy famosa, Orígenes, ese pintor paisa. Un Sí, los colonizadores. Sí, ese pintor que fue excelente, que además su tío era fotógrafo, esos pioneros, usted que trabaja mucho sobre la imagen fotográfica, usted sabe el valor de la fotografía para la vanguardia artística, José Orlando. Y esta anécdota, y usted me ayuda ahora a completarla, el hombre era un artista de vanguardia impresionista, muy fuerte, ¿sí? Y llega a ese ambiente mojigato y pacato después de haber recorrido el mundo y le tocó hacer qué? Pues pintarle la cara de monseñor no sé qué, ¿no? De la señorita
la doña de no sé qué, es decir, comenzar a pintarle a toda esta élite, ¿no? A esta aristocracia, pues, bien rancia, comenzar a hacer esos retratos y al mismo tiempo dejó de lado la posibilidad de ser un verdadero artista de vanguardia. La anécdota es que él hizo la escultura de Núñez al estilo del expresionismo de Rodin, ¿no? Y Sí. pues, y mucho la crítica, incluso el mismo Núñez dijo, uy, pero ¿qué es esa cosa? Se ven eso, debe ser una escultura fea. Pero el tipo estaba haciendo la escultura impresionista y la pusieron por ahí atrás, adentro en el Capitolio, donde nadie la ve, ¿no? Eso es muy significativo, José Orlando, de el artista que le tocó plegarse a los intereses del cortesano para poder sobrevivir, ¿no? Sí, y esa escultura de Núñez, pues muy cercana a ese Balzac de Rodin, Muy donde todos cercana. decían, pero ¿cómo se atrevió a representar así al escritor en una escultura? Como una escultura expresionista, una cosa que decían, pero es que Rodin, ¿qué le pasó ahí? ¿Cierto? Usted que Entonces, conoció el Museo Rodin, José Orlando, por aquí en eso. París usted lo conoció, y ese ejemplo de Balzac es importantísimo porque, sigue por favor, ahí se ve que uno no, es decir, ahí hay una ruptura de la escultura tradicional, ¿no? No era tan realista, sino generaba impresiones justamente. Sí, esa escultura que aquí en Bogotá, esas esculturas que aquí en Bogotá y el trabajo que desarrollé con el Bolívar de Tenerani, ese Bolívar idealizado, como que el poder hace que lo muestren tal como no son, Claro, como, ¿cierto? deshumanizados. Y actualmente los que se encargan de eso, de mostrar al poder tal como no son, son los medios de comunicación, la Sí, prensa escrita y la prensa, digamos, la televisión y todo eso, mostrar al personaje en el poder, pero tal como no es, para mostrar una cara que no existe. eso. Y usted, y eso nos sitúa justamente otra vez en este contexto, hoy y ahora, aquí y ahora, ¿no? En el contexto, Sí, digamos, de lo que está aconteciendo. Usted vio el debate político, de control político hacia la ministra de Cultura. sí, ¿Qué claro. opinión merece, qué comentario merece de parte de José Orlando la postura de la ministra? ¿Usted cree que ella ignora por completo que justamente estamos en una realidad donde existe una precariedad laboral en el campo de la cultura? Pues ella tiene, yo viendo también viendo ayer o antier, también un debate que se estableció hace años, en 2010, sobre Retratos en un mar de mentiras, de la película de la cual tú también en algún momento sacaste tu vistazo crítico y todo, un debate entre José Obdulio Gaviria y Gustavo Petro Sí, con respecto a esa película misma. Es una película que refleja Retratos de un mar de mentiras, refleja lo que pasa en Colombia y que ha pasado a lo largo de los años. Y José Obdulio decía, no, esa es una película como de ficción, de eso es una ficción. realidad que no existe aquí. Y entonces eso lo emparenta con su gran líder, que dice que aquí no ha existido conflicto y un montón de evasivas. Entonces el discurso de la ministra pues es de evasivas, o sea, esa realidad que ustedes me están mostrando, artistas, no sé qué, en este debate que me quieren hacer, como que si no existiera. Para ellos no existe. Es un discurso de evadir y maquillar. Evadir y maquillar. Y maquillar sobre todo para ocultar el verdadero interés de este gobierno, del gobierno de Iván Duque, con la cuestión de la ley naranja. Es que Sí, para ninguno de nosotros es un secreto que la ley naranja, y hay que recordarlo de nuevo, fue propuesta por Iván Duque cuando era senador y que pasó de agache porque nadie le paró bolas en ese momento, porque todos andábamos pendientes de abrazar la paz, que la querían hacer trizas desde esa época. Entonces pasó de agache, y, un senadorcito ahí del Centro Democrático va a pasar una ley económica de la cultura. Y ese ha sido el caballito de batalla. Acuérdese que nosotros hicimos un coma callado, esa emisión tan interesante comiendo lechona, el día de la posesión de, y el hombre sí, claro. dio su discurso basado en los pilares de la economía naranja.
¿sí? Y hoy justamente vemos cómo lo que importa es la industria cultural transformada en industrias creativas, pero detrás con la cuestión del negocio, los préstamos blandos, etcétera, etcétera. Es ahí donde la cuestión del trabajador cultural, y esto es para alarmar al medio, va a ser cada vez más precario. Sí, pero dentro de algunos de los artistas colombianos, hay algunos que esa ley les parece una maravilla, porque los beneficia a ellos. Aquí es, bueno, a nivel personal, si yo estoy bien, pues me importa un bledo la realidad de los demás, Claro, ¿cierto? Y claro. eso es a nivel sociedad colombiana en general. O sea, hay una especie de falta de solidaridad, hay un egoísmo, hay una cuestión individualista. Entonces, si yo estoy bien y cuando yo puedo acceder a esos privilegios o a esos estímulos, Sí. pues evado el resto de realidad que puede pasar, entonces no me importa. Pues yo no soy uno de esos, ¿no? Pero tampoco he accedido a esos privilegios ni a esos estímulos. No, claro, y de todas maneras hay que decirlo que esos privilegios y esos estímulos son pocos. Es que, y esto hay que decirlo claramente, porque no se trata de negar que son importantes, ¿sí? Salas concertadas, los estímulos. Y además hay que hacer también un recuerdo histórico, ¿no? Y pensar que el Ministerio de Cultura, mal que bien, hoy funciona por el esfuerzo de mucha gente como nosotros hoy, que en su momento se agremiaron también y comenzaron a exigir a los gobiernos de que se creara esto, José Orlando, y de que se ocupara más del campo cultural, ¿no? Pensemos en uno de esos grandes impulsores de todo este aparataje cultural fue Manuel Cepeda, ¿sí? Y eso hay que decirlo, es decir, hoy parte, por supuesto, también todo el grupo de trabajadores de la cultura, ¿no? De Santiago García, eh, Tantos que han pasado por ahí también, que Patricia Ariza, que ha estado Patricia siempre también, Ariza, claro. eh, Entonces, todos varios. ellos, gracias a estas generaciones, es que hoy podemos hasta cierto punto todavía beneficiar el campo amplio de ciertas ayudas, pero es poco. Si comparamos el presupuesto asignado hacia la cultura en un país, ¿sí? Es decir, se compran tanquetas para el ESMAD, pero no se apoya a la gente que está pasando dificultades, ¿no? Y esto muestra Eso, una fragilidad cultural muy grande. sí, y también con estas circunstancias también se ha visto lo precario también que es la salud. La salud no tiene, o sea, no le dan las subvenciones necesarias. Y en vez de comprar respiradores o elementos para la salud en Colombia, pues compran unas tanquetas para saber que si alguien levanta la voz, pues ya lo van a reprimir. Claro, Sí, claro. entonces yo recuerdo también cuando nombrabas a Francisco Antonio Cano, también recordaba a su alumna Débora Arango. Ella se salió de esos moldes de esa sociedad pacata y la iglesia misma la excomulgó y todo. Y Débora Arango quedó en la historia ahí como pues, la maestra Débora Arango como una de las pintoras que se rebeló ante esa, digamos, ese poder hegemónico y machista antioqueño y liberó en gran parte también lo que es el arte. Y ahí vemos dos ejemplos de un artista que se sujetó al poder y otro artista que no lo hizo en Claro, ciertos y que tuvo hasta cierto punto el apoyo de personajes muy lucios como Jorge Eliezer Gaitán, ¿no? Él ya expuso en ese primer Salón Nacional de Artistas que fue muy significativo. José Orlando comparte esta idea, indudablemente, de que el campo cultural es un terreno de batalla simbólico, ¿sí? Donde hay subalternos y una clase hegemónica. Y lo que sí es interesante en este caso es ver cómo hoy en la actualidad política de lo que está sucediendo, ¿sí? Con, por ejemplo, con la MAC, la mesa amplia amplia, por el arte y la cultura, sí. la que usted y yo, con otras compañeras que no pudieron acompañarnos en esta charla, como Natalia Guevara,
Mónica Mora, Vanessa Torres, y nombrar a los otros de la coalición para hacerles también un homenaje, José Orlando. ¿Quiénes más están ahí en la coalición de trabajadores de la cultura? Pues Carlos Aguirre Restrepo, nuestro colega y amigo. De hace eh, años. También recordamos Álvaro García han estado presentes ahí, Martín Emilio Rodríguez, Sí, varios, Pablo Acosta también nos ha acompañado en cosas, bueno, hemos estado sí, varios. sí, varios ahí siempre presentes, es como el nudo fuerte, digamos. Álvaro pues está en Nueva York en este momento, cuidándose. También otros más recientes que se han vinculado a la coalición, ¿no? Está Salomé Rodríguez, que está en España, en Sí, Valencia. Jorge Torres, el director de la Jorge Bienal de Torres aquí. también, y sí, varios aquí en Colombia también, desde Popayán, esta mesa amplia por el arte y la cultura, pues vemos que también Ah, pero de la coalición, ¿quién más de la coalición, José Orlando? Libardo, de la Libardo Archila, de Villavicencio. Eduardo Archila es de Villavicencio también, sí. Eso, Robin Rodríguez de Tunja. Está Lenin Morón también de, José, José Ismael Manco Parra, de también que nos, Tunja, sí, de desde Boyacá, Sogamoso, de Sogamoso. Gracias por de acordarse. Boyacá, José Ismael. Wilmer Somos Echeverri. varios los que nos hemos ido Echeverri, integrando ahí mi amor. a esta idea de la Ese es cultura y de como el la grupo coalición. fuerte de la coalición. Y ahora sí, José Orlando, entonces nosotros articulados dentro de la mesa amplia del arte y la Se cultura. congeló la imagen. Sí, en este momento, entonces, espere. ¿Ya está mejor? Espere. Listo, ya, ahora sí. Entonces decíamos que ese es lo fuerte de la coalición y la mesa amplia de la cultura, José Orlando, pues que está en este momento también liderando esos reclamos del sector cultural, ¿no? Y nosotros con otro grupo de Medellín, que es Artistas Unidos, ¿sí? También Sí, John Fitzgerald, que también están ahí muy dinámicos. John Fitzgerald, y Carlos, eh, sí, Carlos Carlos Ruca. Ruca, bueno, sí, sí, ellos están moviendo por el lado de la parte centro de Colombia, de Antioquia, pues ahí moviendo estos artistas también. Eh, tenemos, tenemos también compañeros artistas que están en Amazonas, que están en Cauca, también ayer Ah, manifestaban desde sí, Cauca, sí. desde Popayán, ¿sí? Nuestro compañero de Amazonas, ah, ay, por Dios, ¿cómo se nota Daniel, el nombre de él? Sí, bueno, una gran disculpa. No, es que no, ¿cuál disculpa? sí, Pero lo busco. Toca buscar el nombre. Bueno, está José Orlando Salgado, Vanessa Torres, Natalia Guevara, Mónica Violeta, Mónica Mora, Jorge Torres González, Libardo Archila, Nelly Morón, Diego Sierra Enciso, Dieguito, por favor, Fernando Diego Murcia, Sierra, sí. Fernando Murcia de Carta Abierta, Carlos Aguirre, Edgar Muñoz Montañez Muñoz, Robin Gutiérrez, José Ismael Manco, Wilmer Echeverry, Andrés Fabián Domínguez, que está en Andrés Fabián, claro, pues Andrés Fabián que está y también que ha liderado y ese proyecto de Natalia Guevara y Andrés que tú Diego. estuviste, El mapa no es el territorio. el mapa no es el territorio que estuvo ahí muy presente que siempre se están moviendo estas dinámicas y cada uno desde su lado pues aportándole. Hay una cosa ayer cuando en la reunión de la mesa amplia por el arte y la cultura me dio optimismo de ver que sí Sí, es posible que nos integremos, que la mesa ya es visible, que ya por lo menos, yo lo decía anoche, que vamos a hacer la piedra en el zapato de la ministra de Cultura y vamos a estarle martillando ahí claro, hasta que claro. logremos cosas, logremos todo esto que estamos proponiéndonos. Y además, esto también es como un voto de confianza y un llamado a ustedes que nos están escuchando y viendo ahora, que se unan a alguna agremiación, particularmente a la Coalición de Trabajadores de la Cultura,
que vela por sus derechos, ¿sí? Aquí ninguno de nosotros está buscando algo en especial, ¿no? No está No. buscando que esfera pública le dé el próximo Salón Nacional o, o le den el próximo premio de crítica y esas cosas, no, a nosotros no nos interesa, ¿sí? Porque ya hemos recorrido camino y estamos más allá del bien y del mal. Y lo que sí nos interesa es justamente mirar a estas nuevas generaciones también que vienen atrás y que ellos puedan tener una especie de lugar, ¿no? Digno, ¿sí? Pensar en que, además, mire, lo de la pensión, usted decía algo, eso es lo que se me estaba olvidando. Obligados a cotizar en un fondo de pensión leonino, ¿sí? O sea, porque sabemos lo que significa el fondo de pensiones en Colombia, ¿no? Donde después de cotizar durante su precariedad del empleo, al final le va a quedar una cosa así porque se le van a robar la plata. Entonces, eso tampoco. Sí, nosotros exigimos que el gobierno cree un fondo de pensión nacional como Colpensiones para trabajadores de la cultura. Es que eso es lo Sí, normal. pero en vez de fortalecer ese fondo nacional, lo debilitan, lo tratan de acabar, porque son depredadores, porque ellos no tienen pierde. Ahorita el debate es en si hay que salvar a una empresa extranjera de aviación Claro. o una empresa nacional, ¿cierto? Ese es el gran debate también que está presente, pero como una de las hermanas de nuestro señor excelentísimo señor presidente, Iván Duque, y noten mis palabras de ironía, excelentísimo. Sí. Entonces, una de las hermanas es accionista de Avianca, pues entonces, lógicamente, ¿para Ah, dónde se inclinar la balanza? Sí, pero hablando de nuevo de eso, de la pensión, no tenemos que aplicar eso de que un artista se pensiona cuando se muere. No, 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 no. no, Porque eso no es así, no. ¿cierto? Es que eso es la cosa. José Orlando, contémosles también a estas nuevas generaciones qué es el 1 de mayo, por qué es un día tan importante hoy, ¿sí? Aparte de que no se trabaja, pues los que tenemos algún trabajo, por suerte, ¿no? Pero ¿por qué Sí. razón el Día Internacional de los Trabajadores es tan importante? Bueno, porque ese 1 de mayo en Chicago, ante ese capitalismo salvaje, ese patronazgo salvaje que existía a finales del siglo XIX, Sí, los trabajadores comenzaron a exigir pues tener las 8 horas, 8 horas diarias de trabajo solamente, que tuvieran ciertas, no son privilegios, que si tuvieran, que se les reivindicaran ciertos derechos que ellos exigían. sí, Entonces salieron a marchar en Chicago. La represión policial pues estuvo presente ahí, hubo muertos y heridos cuando este capitalismo salvaje de ese momento, esos patrones, eh, pues la porque, policía siguieron porque ellos, claro, ellos reclamaban, José Orlando, qué bueno que lo sitúes allá, reclamaban, des en cuenta, la jornada laboral de 8 horas, porque es que antes trabajaban pues, como si fueran esclavos con un sueldo de miseria y demás, para que la gran máquina de la producción, como la que más tarde nos va a mostrar Chaplin en tiempos modernos, siga funcionando, les importaba un carajo la condición del trabajador, ¿no? Entonces muchos no tenían vida después del trabajo, entonces ellos peleaban por la instalación de las 8 horas diarias de trabajo. entonces hacen un autoatentado, parece la policía, o sí, hacen un autoatentado y acusan a los líderes de esta movilización, los acusan de ser los incitadores a la violencia y los autores del atentado, y les montan todo un aparataje ahí de falsos testigos y todo eso. Y Sí, lógicamente son los mártires de Chicago, porque finalmente les hacen un juicio, los condenan y a la horca. Entonces mm, montan 1000 testigos o unos cuantos testigos ahí falsos y los ejecutan. Entonces quedan como los mártires de Chicago. Alguno de ellos dijo que lo podían ejecutar, pero que sus palabras quedarían sonando en la historia. Y y eso ha que además, pasado.
Claro, y recordemos que en ese momento la mayoría de trabajadores estaban agrupados alrededor de lo que se llamó la American Federation of Labor, sí, que era como la Federación Estadounidense del Trabajo, ¿sí? Donde habían inicialmente varios socialistas luego de esa visión anarcosindicalista, y justamente en ese congreso del 17 de octubre del 84 ellos deciden, aquí estoy leyendo una información que aparece en todo lado, pero hay que recordarla, Sí. ¿sí? Que desde el 1 de mayo de 1886 se legaliza la duración de la jornada de trabajo de 8 horas, ¿sí? Entonces ellos dicen, y se van a huelga porque ellos exigen. Además, mire, esa fecha es interesante, 1886. Y aquí en Colombia, bueno, aquí yo todavía tengo mi corazón en Colombia, 1886, la Constitución de Núñez y Caro, ¿qué hacen? Le consagran la Constitución al Sagrado Corazón de Jesús. Y los trabajadores para el carajo, el trabajador sigue siendo el siervo de la gleba, mientras que en el corazón del capitalismo en Estados Unidos los obreros están diciendo, hey, jornada laboral de 8 horas. ¿Sí? Y en Colombia no, el peón, ¿sí? El siervo de la gleba, más bien agradezca que tiene trabajo, ¿sí? Y muchas veces ni les pagaban, era, lo dejo vivir ahí en mi pie, en mi pedazo de tierra, pero tiene que trabajar para mí, ¿no? Una concepción medieval todavía. No, y sigue imperando, ¿no? Sí, y aquí decían que se levanta la cuarentena, pero salen a trabajar, salen los trabajadores. Los grandes industriales no van a salir, ellos no. No, no. Pero si estos trabajadores no les mueven su maquinaria industrial, pues, ¿en qué quedan? ¿Cierto? Y si no van a trabajar, pues se mueren de hambre porque aquí no hay un mínimo vital para nadie. Mm, En Y Colombia ya se había levantado, digamos, la cuarentena, ¿no? En estos días, creo. Al menos, no, se trató de levantar, pero sí, creo que ya alcaldes, o sea, alcaldes locales, algunos no cumplieron la orden. sí, sí, porque además iban a enviar como al frente, pues, a los que mueven la industria inmobiliaria, los Sí, la constructores, construcción, a los rusos, sí, la construcción y después la manufactura, ¿sí? ¿sí? Al ruso que se Pero alimenta, uno dice, pero ¿por qué la construcción es tan importante que sean los primeros que van a trabajar, ¿cierto? Pues los intereses capitalistas de los grandes, Luis Carlos Sarmiento Angulo es uno de ellos, de los constructores, de los grandes capitalistas industriales constructores que no pueden perder, ¿sí? Es claro, tan importante ahorita en esta época de cuarentena y de pandemia levantar un edificio, es un absurdo, y, pero y sabemos que a ellos les interesa eso, ¿no? Entonces, el personaje que se hizo célebre porque se alimenta, sí, de tamalito en la esquina y lo acompaña con ponimalta, bebida de campeones, colombiana la nuestra, sí, eso, y pan con salchichón. eso. Eso que muchos se convirtió en una dieta mínima de varios colombianos, ¿no? De clases emergentes. Y uno dice, hombre, y son a ellos a los que están enviando, ¿no? A que enfrenten el virus, pues, sin ningún problema. Entonces, Y que enfrenten al virus y que lo lleven a sus familias. ¿Dónde viven ellos? Le están construyendo a los grandes industriales de la construcción en Colombia, pero viven en las barriadas y en las zonas de invasión. en Y condición, volvemos a esa película de 2010. ¿Por ¿cuál? qué? Porque ahí Ah, protagonistas son habitantes de un barrio de esos de invasión que les tocó desplazarse por la violencia porque los terratenientes, ¿sí? Y por ahí hay muchos que están en el poder, entonces nos están volviendo a un siglo XIX monárquico. en una Nos- ocasión que estábamos usted y yo almorzando, tomando un ajiaquito en el Caguán, usted tenía un libro. ¿Se acuerda qué sí, libro era? este Eduardo Caballero Calderón, Siervo sin tierra. Verbo sin tierra. Entonces, pues es la historia que se repite.
em, la historia de los mártires de Chicago se repite. En Colombia, el que no sabe trabajar y que tiene esa condición de obrero, pues no come. Y los trabajadores de la cultura que nunca hemos tenido nada, porque no tenemos esa condición de por lo menos tener un sueldo mensual, Claro. pues entonces estamos peor. Claro, y sobre todo es que es ahí, y me alegra que vuelva a tocar el tema de trabajador de la cultura, porque ese es el punto. Nosotros estamos desde hace mucho tiempo, pero ahora lo decimos con más convicción, que los artistas hacen parte de ese gremio de trabajadores de la cultura y que es importante que se asuma la labor artística y creativa del que baila, del que está escribiendo sus poemas allá en la casa, del literato, del hombre de tablas, de la mujer que baila, bueno, de todos ellos, del que pinta, del que está haciendo performance, ¿no? Ellos tienen que asumir su condición como trabajos. ¿Y esto qué implica? Generar una especie de acuerdo y de contrato social, como diría Rousseau, con los actores que detentan el poder, ¿no? Bueno, un galerista le dice al artista, ah, no, venga, le doy la galería, se la alquilo. No, no le dan a veces ni siquiera el vinito de la inauguración, a veces al artista le toca sacar y además tiene que dejarle obra en consignación. Bueno, no todos los galeristas son así, por fortuna, hay unos poquititos, pero el resto, y si no usan eso como para lavar dinero, también que eso es otro cosa, ¿no? Y bueno, es que esas son las cosas que tienen que ir cambiando. Entonces el artista es simplemente una excusa para seguirlo manipulando, ¿no? Y seguirlo utilizando. Entonces uno dice, Sí, no, pero... Entonces, y además, si logra usted vender una obra, le van a sacar impuestos de, si usted, ojalá usted vendiera una obra cada mes, o cada 6 meses, o cada año, ¿no? Los artistas, bien sabemos, algunos, incluso algunos que están bien rankeados, no todos logran vender obra todo el tiempo, ¿no? Entonces es ahí donde uno dice, sí debe existir un mínimo vital, como existe en otros lados, ¿sí? Gente que, usted que vivió acá, José Orlando, y tengo entendido que está preparando maletas para volver también a Europa. Usted sabe que los artistas acá sí, yo tienen la veía, posibilidad de tener un taller, ¿sí? De tener un taller yo y... veía que en el año 2003 precisamente en Saint-Denis, estuve participando en Unif Arcité, en el Museo de Arte e Historia de Saint-Denis, y era un proyecto de unos estudiantes de gestión cultural, Sí, eh, porque aquí tampoco existe ese gestor cultural que va a promover, que va a establecer esos campos, tampoco existe una formación en ese sentido. no, Eh, y entonces en todo Saint-Denis pues había un teatro, había artes plásticas, danza, todas las manifestaciones y los artistas abrían sus talleres para que todo el mundo viera sus obras y esto y lo otro. Y la alcaldía de San Denis les financiaba toda la cuestión de ser visibles con postales, con los Il est artistas tienen, 18 heures. todos esos no son privilegios, son como derechos adquiridos por de- ser artista. claro, entonces en esa experiencia que usted tuvo aquí en Saint-Denis, recordará que los artistas podían acceder a un taller donde la alcaldía local les cofinancia el arriendo, ¿no? Y pueden vivir ahí también, Sí, ¿no? Bueno, artistas que nosotros conocimos aquí, Miguel Ángel Reyes, por ejemplo. ¿Qué tiene ahí? este es la brochure de ese momento, Ah, Université, usted la del tiene. Museo de Arte e Historia de Saint-Denis, la cual tú escribiste para mi exposición, un texto donde citabas a Paul Eluard y Busetti. Ah, sí. Y mire, qué bueno, oye, qué bueno que lo sacas de la memoria. Yo ya me había olvidado que Año habíamos... 2003, mayo del 2003. Bueno, Mayo, julio. esto demuestra, José Orlando, y por eso me alegra que hayas cumplido la cita puntual, porque
tenemos que estar y hay que darle los créditos a quienes han estado detrás de esto desde hace muchos años, ¿sí? Porque es muy dado a que lleguen otros, ¿no? Y generalmente desconozcan a veces los esfuerzos de la gente que siempre ha pensado más allá de sus propios intereses, en pensar en los otros, ¿no? Eso del bien común que es tan importante, ¿no? Como cuando tú Claro, lideraste esa aventura política que yo primero intenté hacerlo y luego tú cogiste las banderas y tu agenda justo con el apoyo incondicional de Álvaro García Ordóñez. Tu bandera era el lema del arte y educación, la educación. el arte, la cultura y la ciudadanía. Eso. Entonces ahí seguimos, esto es importante, sobre todo para decirles a ustedes, los más jóvenes, que así el gremio de las artes plásticas en ocasiones tienda a ser individualista, porque por más que se hagan creaciones colectivas, es muy difícil mantener el trabajo en equipo colectivo, pues porque a diferencia de la gente de teatro o de escénicas, ellos son más dados a trabajar en equipo, ¿no? Los artistas somos más complicados, más esquivos a eso, ¿no? Cada uno está viendo lo suyo, que en parte es normal, pero ya es el momento de ir despojándonos de esas individualidades y comenzar a hacer equipo y trabajar en equipo. Entonces, la coalición de trabajadores de la cultura pasa por un buen momento y en este momento está dando ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas en unión. Parece que se ha congelado. ¿Estás bien, José Orlando? Sí. Ok. Yo tengo un optimismo, ojalá no sea muy exagerado. Creo que sí Retoma, podemos lograr cosas sí, como retoma. esos Vuelve a decir lo que estabas diciendo porque como se congeló. iniciadores. Bueno, que la mesa amplia por el arte y la cultura Eso. se congeló de nuevo. Que la mesa amplia por el arte y la cultura pues se va a fortalecer y soy optimista en ese sentido. Es cierto. La mesa amplia por el arte y la cultura, como dices, se está fortaleciendo. Eh, todos estamos, las diferentes organizaciones que hacemos parte de esta mesa, tratamos de que esto pues sea cada vez más fuerte, ¿no? Y lo que sí es cierto es que la coalición de la cultura está tratando en este momento de dar un paso hacia adelante en algo que es importante y hoy, sobre todo en esta reivindicación del 1 de mayo, es el paso y la consolidación hacia un sindicato de trabajadores de la cultura. Sí, Sola- ese es el paso siguiente. sí, Ese es el paso solamente, siguiente a dar. sí, es que solamente así, José Orlando, vamos a poder lograr con las exigencias del caso lo que realmente estamos buscando, ¿no? Sí. Bueno, Ricardo, ha sido muy nutrido. José Orlando, Como llevamos bien. ya 1 hora, entonces, pues genial, feliz día de trabajadores de la cultura. Me parece importante que, que hayas asistido a esta cita, ¿sí? Entonces vamos a dejar de Ahí estamos. musical este himno tan importante, cantado por un grupo, ¿sí? La versión latinoamericana y caribeña de la Clate, ¿sí? Y justamente, ¿qué es la Clate? Muy bien. El ACLATE es la Confederación Latinoamericana del Caribe de Trabajadores Estatales, ¿no? Entonces, ahí va la Muy versión bien. en Muy bien, Ricardo. portugués. Gracias por invitar. Un abrazo. Chao. Não há direitos para os pobres.